Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, querida iglesia. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciba saludos de nuestro hermano pastor. No está aquí porque fue a un retiro de pastores, un ayuno. Entonces Dios les bendiga. Saludamos a toda la audiencia que está por Facebook, la audiencia que está en YouTube y los que están por audio. Tenemos audio, ¿verdad? Amén. Bendito sea Dios. Saludamos a toda la iglesia, a la palabra viva de la ciudad de Thomasville, Carolina del Norte. Nuestro hermano pastor Juan Canul y su esposa Juanita Canul les mandan saludos a toda la iglesia. Amén. Y esperamos pronto poder reunirnos nuevamente en congregación, estar juntos. Amén. El pastor me decía que le llegó una notificación que el 18 de abril le van a avisar cuál es la situación de la iglesia. Entonces esta semana todavía estaremos transmitiendo por internet. Amén. Entonces bendito sea Dios. Les saludo en nombre de toda la iglesia, la palabra viva en la ciudad de Thomasville. Mi nombre es José Vázquez, aquí en la ciudad de High Point, para que todos conozcan. Y les saludamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, en el nombre de Jesucristo te bendecimos, te adoramos. Señor, declaramos tu nombre sobre toda la tierra, que tú eres Jehová el grande, el poderoso Dios. Hoy te alabamos porque tú eres grande, Dios. Te alabamos porque tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Te alabamos porque tú eres Jehová Shalom, nuestra paz. Te alabamos, Señor, porque tú eres el Shaddai, el Todopoderoso, Señor. Te alabamos, Dios, porque tú eres Jehová Jireh, Jehová Shalom, porque tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos la bienvenida, Padre, a este estudio bíblico para que seas tú ministrando conforme a tu poder, conforme a tu palabra y conforme a tu espíritu, Dios. Que sea tu palabra llegando a los corazones, que sea tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, fortaleciendo las almas, Padre mío, con fe, en el nombre de Jesús. Que sea tu palabra, Dios mío, derribando la roca, destruyéndola, Señor, para que haya, Señor, semilla de vida, semilla nueva, Padre mío. Háblanos conforme a tu palabra y enséñanos. Espíritu Santo, aquí estamos, Señor. Enséñanos, guíanos a toda verdad y concédenos aprender de ti, mi Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío, hágase tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. Y bienvenido, Señor Jesús. Bienvenido a nuestra casa, a nuestro hogar y a nuestro corazón. Y bienvenido sea tu reino, mi Dios. En el nombre de Jesucristo te agradecemos tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a nuestro Señor Jesús. Queridos hermanos, yo les saludo en el nombre de Jesús. Voy a ¿cómo se llama? Comenzar. A ver, a ponerle el azul, ahí. Poder en Cristo. Y, perdón, hermanos, es que se fue la transmisión, ya regresó, amén. Regresó, amén, ya regresó, ya estamos otra vez en línea. Es que se nos había ido la transmisión por Facebook, pero disculpas ustedes, hermanos, en YouTube. Bueno, poder en Cristo Jesús. En el libro de San Marcos, hoy vamos a hablar, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní. Usted sabe, querido amigo, querido hermano, que en el jardín de Getsemaní empezó la pasión de Cristo, empezó el sufrimiento de Jesús. ¿Cuándo fue esa? ¿Cuándo sucedió esa pasión? Hermanos, esa pasión sucedió un día como hoy. Hoy se celebra en el pueblo judío la fiesta de los panes sin levadura. Y un día como hoy se celebra la Pascua, que comienza el jueves y termina el viernes. Es la Pascua de donde estaba nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que hoy tenemos a Jesús, pero en el pueblo judío se celebraba la Pascua. Se comían un cordero y ese cordero era el que los iba a librar de la maldición, de la plaga. El cordero representaba que era el fin de la esclavitud, el fin de la plaga,
y a través de comerse ese cordero, a través de la sangre de ese cordero, ellos iban a ser libres de la plaga. Hoy en día, hermanos, la historia se repite. Nosotros tenemos una plaga allá afuera en el mundo. Hay una plaga que está azotando a todas las naciones de la tierra. Los presidentes no saben qué hacer. Se buscan soluciones de una forma y de otra forma. Bendito sea Jesús. Pero cuando algo baja del cielo, cuando es una plaga del cielo, solamente el Todopoderoso puede ayudarnos. Entonces hoy les quiero hablar de nuestro Señor Jesús. Cómo el Cordero de Dios puede librarnos de toda plaga. Mire, querido amigo, en Lucas capítulo 22, en el verso 20, nuestro Señor Jesucristo estaba en la última cena, junto con todos los apóstoles. Estaba con sus discípulos ahí en la última cena, están cenando. ¿Por qué se llama la última cena? Porque ya Jesús se iba a ir. Dice Jesús que era la última vez que iba a tomar la copa con sus discípulos, y dijo que la próxima vez lo iban a hacer ya en el reino. Pero ¿qué significaba esta copa? Mire, en Lucas capítulo 22, verso 20, poder en la sangre de Jesús. Lucas 22, 20 dice: de igual manera, esto es Jesucristo hablando, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mire, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Jesús tomó la copa cuando estando con todos los discípulos. Ya había partido el pan, ya había dado el pan a sus discípulos, ¿verdad? Dijo que este pan era para la sanidad de ellos, que este pan era para su salud, pero después viene y toma la copa. En el capítulo 22, versículo 20 dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hermanos, esta copa significaba un pacto nuevo. Pero ¿de qué pacto se está hablando? ¿De qué pacto se está hablando? Mire, querido amigo, para entender esto, nosotros necesitamos remontarnos a las tradiciones judías. La tradición judía decía que primeramente iba el padre de familia para buscar una novia. El padre de familia salía y encontraba una muchacha que le gustaba para nuera. El padre traía a la muchacha, la buscaba, y el novio se encontraba con ella, se conocían, quizás se juntaban, hacían una fiesta, y el novio hacía un pacto. Escuche bien, si al novio le parecía, hacía un pacto con la novia. Entonces en este pacto sellaba con la novia el pacto. Sellaban su pacto de matrimonio. Pero eso no era todo. O sea, el muchacho apenas le gustaba a la muchacha y hacían un pacto entre ellos, ¿verdad? Pero eso no era todo. En algunos casos, porque en otros casos no se veía a la novia. Pero siempre el pacto se tenía que sellar con una copa. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que aquí Jesús está con la novia, que la novia es la iglesia. Y estando con los apóstoles, le dice Jesús a la novia, le dice: esta es la copa. Dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Entonces, hoy hay un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Pero Jesús, ¿con quién bebió la copa del nuevo pacto? Fíjese, ponga atención, iglesia. ¿Con quién bebía Jesús la copa del nuevo pacto? La estaba bebiendo con su iglesia. O sea, Jesús estaba haciendo un pacto con la iglesia y dijo: esta es la copa del pacto. Estaba bebiendo una copa diciendo: yo hago un compromiso contigo, iglesia, me comprometo contigo. Cuando un novio quiere a una muchacha, quiere a una jovencita y se quiere casar con ella, ¿qué hace? Le regala un anillo y hace un compromiso, hace un pacto con ella y le dice: me comprometo contigo. Ahora, en ese pacto todavía no está incluido el padre, no está incluida la familia, solamente es el pacto entre la novia y el novio. Pues resulta, queridos hermanos, que cuando Jesucristo hace ese pacto, ahora Jesús tiene que venir con el padre de la novia. Y aquí es donde empiezan las aflicciones de Jesús. Cuando un novio se casaba con una jovencita, el novio heredaba, fíjese, el novio heredaba las deudas de la muchacha, los errores, todo lo que tenía la muchacha, el novio lo heredaba. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando el novio heredaba
todo lo que tenía la jovencita. Cuando el joven se casaba con ella, él heredaba todo, lo bueno y lo malo, ¿me entiende? Entonces, cuando toman esta copa, están sellando su compromiso entre ellos, pero ahora tiene que venir la aprobación del Padre, y aquí es donde yo los quiero llevar, queridos hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que va a pagar el precio, mire, porque el pacto se sellaba bebiendo una copa. Entonces en el versículo 22 vemos que Jesús primero sella un pacto con su sangre, hace un pacto con su novia. Nosotros somos la iglesia de Cristo, pertenecemos a Jesús. Pero después nosotros vemos que Jesús llega a Getsemaní después de la cena en Lucas 22:39. Usted puede ver ahí que empieza Jesús hablando, y la Biblia dice que saliendo del monte de los olivos se fue a orar. Y llegó a aquel lugar y Jesús empezó a orar, y en el verso 41 dice que Jesús se apartó a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas comenzó a orar. Jesús oraba. Y en el verso 42, mire que dice Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, ¿qué estaba diciendo Jesús? ¿Qué decía Jesús? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Acaso Jesús quería evitar la copa? ¿Jesús no quería la copa? ¿O qué se refería? Hermanos, volvemos a lo mismo, a las tradiciones judías. O sea, para un judío era fácil entender qué decía. Las raíces judías, hermanos, nos enseñan que esto era reflejando el matrimonio, puesto que la Biblia habla entre un matrimonio. Aquí se estaba haciendo un matrimonio entre Jesucristo y la iglesia, un solo cuerpo. Así como el matrimonio es un solo cuerpo de esposo y esposa, Jesús y la iglesia se iban a hacer un solo cuerpo, hermanos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, ¿cómo empezaba esto? El matrimonio comenzaba así. El padre hacía la elección de la novia, iba a escoger la novia. Entonces, ¿qué sucedía con la elección de la novia? La Biblia nos enseña, hermano. Usted puede verlo en Juan 15:16, que Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, dice Jesús, yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces Jesús escogió la novia. Dice Jesús: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces el primer paso era la elección de la novia. Una vez que la novia era elegida, se tenía que establecer, cuando se escogía la novia que decía: esta muchacha me gusta, entonces se establecía un precio por esa novia. Y aquí viene la pregunta: ¿cuánto valía o cuesta la novia de Jesús? ¿Cuánto estaba dispuesto a pagar el novio por esa novia? Y hermanos, nosotros podemos ver, hermanos, que el padre y el novio se ponen de acuerdo y hacen un pacto para ver cuánto van a pagar por la novia. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál era el precio que se llegó? El pacto, queridos amigos, de este acuerdo matrimonial que es entre el novio y el padre, era la vida del novio. El novio tenía que dar su vida, hermanos. Era la tradición judía que el pacto se tenía que sellar. El pacto se tenía que sellar con una copa entre el padre y el novio. Ahora, ¿qué había en la copa, hermanos? ¿Qué había en la copa? En la copa que Jesús iba a tomar. ¿Acaso Jesús no quería la novia? Sí, la quería. ¿Acaso Jesús tenía miedo de ir a la muerte? No, hermano, no. Pero ¿qué había en esa copa? Hermanos, dentro de la copa, hermanos, estaba el pecado de la novia. Toda la suciedad que traía aquella novia, todas las deudas que tenía aquella novia, todo su pecado, toda su vida, no el pecado pasado, sino el presente, el futuro. El pecado completamente, hermanos, estaba dentro de aquella copa. Algo que Jesús nunca hizo en su vida cuando Él caminó en esta tierra. Jesús nunca pecó, hermanos. Jesús no pecó, era santo, puro. Y siempre estaba unido del Padre. Pero recuerde una cosa: ¿qué es lo que nos separa del Padre? Lo que nos separa de Dios es el pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Entonces el hombre estaba separado de Dios. Había una barrera por causa del pecado. Y en la
paga, dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte. Jesús nos hizo para que tuviéramos vida y vida en abundancia. El Padre nos dio vida en Jesús. Jesús hizo que nosotros tuviéramos esa vida. Pero ¿cómo? Hermano, la Biblia dice que Jesús tenía que casarse con la novia somos nosotros. Pero ¿qué había dentro de, qué traíamos nosotros cuando vinimos a Jesús? Nosotros traíamos odio, mentira, engaño, adulterio, drogadicción, fornicación, todo lo que era maldad, perversidad. Cuando venimos a los pies de Jesucristo, hermano, traemos tanta suciedad, tanta mentira, tanta basura dentro del corazón, hermano. Y aún así, Jesús mirando la copa, Jesús miraba toda aquella suciedad. Y el Padre le decía, ¿verdaderamente quieres esta novia? Aquí está el precio. Oh, poder en la sangre de Jesús, hermano. Jesús debía de beber esa copa, hermano mío, con toda la suciedad, con todo lo que había sucio, hermanos. ¿Qué te estoy diciendo? Jesús pagó un alto precio por nosotros. Entonces cuando Jesús no quería beber la copa, no era que él no la quería beber. Lo que pasa es que él sabía que Jesús nunca había pecado en su vida. Y una vez que Jesús se uniera con la iglesia, oh, poder en Cristo. Jesús era el dueño de todas las deudas de la iglesia. Era el dueño de todas las deudas de la novia. ¿Y qué deudas tenía la novia? El pecado, la muerte. Y dentro de aquella copa estaba la ira de Dios. Oh, poder en Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesús viene, toma aquella copa y dice la palabra de Dios que él agonizaba. Jesús estaba orando ahí en el huerto de Getsemaní. Dice el verso 44, dice que Jesús oraba y estaba en agonía. Y la Biblia dice que cuando Jesús oraba y estaba clamando a Dios, dice que oraba más intensamente y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y Jesús estaba empezando a pagar el precio de la novia. Jesús estaba pagando el precio de la novia. Jesús estaba pagando el precio de la novia. Bendito sea Jesús. ¿Cuánto le estaba costando esta novia a Jesús? Su vida, su sangre. Cuando Jesús oraba en Getsemaní, la Biblia dice que era tanta su agonía, era tanto su dolor, su sufrimiento, que la Biblia dice que Jesús empezó a sudar gotas de sangre. Era tanta su presión que le empezó a salir sangre. Pero ¿por qué Jesús se oprimía tanto? ¿Por qué se angustiaba tanto? Porque Jesús nunca había pecado. El Hijo nunca se había separado del Padre. Jesús no tenía pecado, era limpio. Él sabía que al beber esa copa estaba tomando el pecado en sí mismo. Y la Biblia dice que Jesús tomó aquella copa, bebió aquella copa de pecado por la novia. Y el precio que había que pagar por aquella novia era la sangre preciosa de Jesús, era la vida misma del Cordero, porque Jesús dijo que la paga del pecado es la muerte. La novia, la iglesia, el mundo completo estaba condenado sin Cristo. El mundo estaba condenado sin Cristo. El mundo no tenía esperanza sin Cristo Jesús. La Biblia dice que todo el mundo ha sido condenado, ha sido juzgado, pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino para libertarnos. Jesús vino para darnos paz. Jesús vino para darnos vida eterna. Entonces la Biblia dice que cuando Jesús bebía aquella copa, Jesús estaba tomando las deudas de la novia. El mundo estaba siendo libertado por Jesús. La palabra de Dios nos enseña que cuando Jesús subió a la cruz, después de haber sido golpeado, después de haber sido abofeteado, la Biblia dice que a Jesús le arrancaban la barba a tirones, que a Jesús lo golpeaban, a Jesús la palabra de Dios dice que lo latigaron, que su carne, su cuerpo quedó irreconocible. Jesús sangró hasta la última gota, querido amigo. Jesús colgaba en un madero y desde allá arriba Jesús gritaba y Jesús decía: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quería decir? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, Jesús clamaba al Padre y decía: Señor, Señor,
Señor mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado en esta cruz? Ay, shamas, ay, arabasei. Lo que pasa, hermano mío, que en ese momento Jesús llevaba todo el pecado de la humanidad. Jesús estaba llevando la culpabilidad. Jesús estaba llevando la soledad. Jesús estaba llevando todo lo que nos separaba de Dios. Ahora Jesús estaba separado del Padre por causa de ese pecado. Ahora Jesús tenía que pagar el precio de la novia, el precio del pecado. ¿Y cuánto era? ¿Cuánto costaba? Valía la vida del Cordero. Era la vida de Jesucristo la que tenía que pagar Jesús por su novia. Era su propia vida. Era su sangre que tenía que ser derramada hasta la tierra, para que la tierra fuera redimida, para que los hombres fueran sanados, para que los hombres fueran libertados del yugo del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde quedaste? ¿Por qué? Porque el aguijón, hermanos, de la muerte es el pecado. Y una vez que Jesús muere en la cruz, la Biblia dice que Jesús venció al diablo, venció a las huestes de maldad y libertó al hombre de una vez y para siempre, para que todo aquel que ponga su fe en Jesucristo de Nazaret pueda tener vida y vida eterna. Jesús murió en agonía. Jesús padeció grandemente. Y la Biblia dice que un día como hoy Jesús levantó la copa y le dijo a sus discípulos: esta es la copa del nuevo pacto, la copa de mi sangre, que por vosotros será derramada. Para un pacto entre la iglesia y Jesucristo, un pacto entre la iglesia y el Hijo de Dios. La iglesia entregó su pecado y Jesucristo entregó su santidad. Hoy somos santos por la sangre de Jesucristo. Hoy somos limpios por la sangre de Jesucristo. Por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, somos aceptables delante de Dios. Iglesia, yo te digo a ti, nuestro Redentor vive. Tú perteneces a Cristo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios si has recibido a Jesucristo de Nazaret. Porque la Biblia dice que fuimos comprados a precio de sangre. Comprados por precio de sangre. Y si invocáis a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice el apóstol Pedro: conducíos en temor en todo tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice el Señor, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Querida iglesia, yo te digo, nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesús. Somos hechos nuevas criaturas. Jesucristo pagó por tu salvación y pagó por la mía. Jesucristo llevó el precio de nuestros pecados. Hoy somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Somos propiedad de Dios. Y yo te digo a ti, iglesia de Jesús, ¿tú crees que Dios va a permitir que alguien toque su propiedad? Tú no dejarías que nadie se meta en tu casa. Tú no dejarías que nadie abriera tu carro. Tú no dejarías que nadie se llevara algo de lo que es tuyo. Porque es tuyo y te pertenece, tú lo cuidarías. ¿Tú no crees, acaso, que Jesucristo va a cuidar lo que le costó tanto? Lo que le costó su preciosa sangre, lo que le costó su vida. ¿Tú crees que el Padre de las luces, el Padre de la gloria, el Señor eterno, tú crees que Él no va a cuidar lo que tanto le costó? Fuimos comprados a precio de sangre. Jesús dice la palabra de Dios, que en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio y precio de sangre, la sangre de Jesucristo. Querido hermano y amigo, tú y yo valemos la sangre de nuestro Señor Jesús.
Cuando el pueblo de Israel en Egipto comían la carne de aquel cordero y ponían la sangre en los postes, eran para ser librados de la esclavitud y ser librados de la plaga que venía. Esa plaga que iba a pasar por enfrente de sus casas, pero cuando la plaga, cuando aquel espíritu de muerte mirara la sangre en los postes, dice la palabra de Dios que la plaga se iba a ir de paso. Hoy en día Jesucristo nos invita a celebrar la Pascua con Jesús, a beber su sangre y a comer su carne. ¿Qué quiere decir esto? A creer en el Hijo de Dios. Glorifica a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, oremos para que Dios nos guarde en estos tiempos de prueba y que Dios supla todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Yo te invito a que confíes en Jesucristo. Si has desmayado, si has desfallecido, si te han faltado las fuerzas, yo te invito hoy a que vengas y participes de la Santa Cena del Señor. Dijo el Señor que nosotros tomáramos el pan y bebiéramos el vino como símbolo de la sangre de Jesucristo y de su cuerpo, de la muerte y de su resurrección. Hermano, un día como hoy, Jesús empezó a pagar. Jesús empezó a pagar por nuestro rescate. Jesús empezó a ir a la cruz, hermano. Un día como hoy, Jesucristo fue llevado prisionero, golpeado para ser crucificado, querido amigo. Es un tiempo para que reflexiones en tu casa. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás tú con Jesús? Hoy te invito a que dejes a Jesucristo entrar a tu corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor. Permite que tu Espíritu Santo tome esta palabra y la guarde en nuestro corazón, Señor, sabiendo que tú, Jesucristo, hiciste un pacto con nosotros, Señor, de guardarnos siempre, de cuidarnos y de estar con nosotros todos los días de nuestra vida, de salvarnos y de perdonarnos, sabiendo que tú llevaste nuestros pecados, bebiste la copa de la ira de Dios por nosotros. Gracias, Jesús. Bendice la iglesia. Aquel que tiene necesidad, tócale ahí donde está, Señor. Aquel que está enfermo, en el nombre de Jesucristo, Señor, sánale hoy mismo, Señor. Tócale, Padre. Aquel que se siente débil, fortalécele, Señor. Y aquel que tiene una necesidad, Señor, súplela hoy, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, conforme a tu palabra se ha hecho. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Les saludamos en nombre de Iglesia La Palabra Viva de la ciudad de Thomasville, y el próximo domingo estaremos otra vez por internet comunicándoles el mensaje de la palabra de Dios. Reciba saludos de toda la iglesia y que el Señor les bendiga y que pase una bonita tarde, hermanos. Que la paz de Jesucristo sea con cada uno de nosotros, y recuerde, debemos de meditar en las bondades y las cosas bonitas de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.